características de los nidos, la cuna de nuestras criaturas, los materiales que debe ser, lo que significaba para la gallina nido, donde se sienta seguro, que esté limpio, ves dónde va a seguir la progenie de ella. En este caso la ubicación es bien importante. Hay que recordar que el huevo contiene un embrión. Ese embrión tiene todos los nutrientes, tiene todas las características para poderse desarrollar. Cuando hablamos de la ubicación de los nidos, debe de ser un lugar donde la gallina se sienta segura, pero que al mismo tiempo esté libre de cualquier depredador, porque lo primero que hacen es comerse los huevos, libre de suciedad, que estén limpios, a una cierta altura donde la gallina prefiera ir al nido y no poner la postura en piso. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este podcast donde exploraremos todo lo relacionado con el cuidado y la alimentación de las aves. Yo soy su amigo servidor Lalo Rolas y en cada episodio compartiremos con ustedes consejos útiles, entrevistas con expertos y por supuesto las últimas novedades en el cuidado de las aves. No importa cuál sea su especialidad de ganado, estamos seguros que en cada uno de nuestros episodios encontrarán la mejor información para el cuidado y el bienestar de sus animales. ¿Qué les parece si el día de hoy nos vamos con el siguiente tema que se titula Manejo del huevo fértil y sus beneficios? Así que comenzamos. Y bueno, para este tema contamos con la presencia del médico veterinario y zootecnista Rafael Vargas Alcaraz. Él es egresado de la Universidad de Colima. Además, cuenta con cursos o diplomados en diagnóstico avícola, optimizaciones en la producción y reproducción avícola. Ha tenido cursos en ICAMI y ha sido médico responsable y líder de proyectos en una empresa líder de la región, sobre todo en áreas avícolas, porcícolas y ganaderas. Y actualmente se desempeña como asesor independiente y servicio técnico especializado en la empresa forrajera 19 Hermanos. Médico, bienvenido. Gracias, Lalo. Gracias a tu audiencia y nuevamente por aquí. Excelente, para nosotros siempre es un gusto tenerte, médico, siempre tenemos temas interesantes y cada vez que platicamos nos queda otro tema pendiente para poder platicar, pero el día de hoy creo que es de los más interesantes, ya que hablar sobre el manejo del huevo fértil y cuáles son sus beneficios es muy importante, sobre todo para nuestros amigos que se dedican a la producción de este tipo de aves, ¿no? Del cuidado de estas aves, y creo que para empezar deberíamos de comenzar con definir cómo debe de ser la ubicación de los nidos dentro de los corrales. Sí, fíjate, en la vez pasada platicamos de lo que eran las características de los nidos, la cuna de nuestras criaturas, los materiales que debe ser, lo que significaba para la gallina nido, donde se sienta seguro, que esté limpio, ves dónde va a seguir la progenie de ella. En este caso la ubicación es bien importante. Hay que recordar que el huevo contiene un embrión. Ese embrión tiene todos los nutrientes, tiene todas las características para poderse desarrollar. Cuando hablamos de la ubicación de los nidos, debe de ser un lugar donde la gallina se sienta segura, pero que al mismo tiempo esté libre de cualquier depredador, porque lo primero que hacen es comerse los huevos, libre de suciedad, que estén limpios, a una cierta altura donde la gallina prefiera ir al nido y no poner la postura en piso, y sobre todo que no le pegue el sol. El embrión, estando dentro del huevo, como bien lo decía, tiene todos los nutrientes necesarios para empezarse a reproducir. Lo único que le hace falta en cierta forma sería temperatura, que es básicamente lo que en una incubadora hace la diferencia entre que se empiece a desarrollar o no, la temperatura y la humedad. El polluelo el embrión estando dentro del huevo, lo único que necesita es temperatura. A él no le importa si es la madre o la gallina, no le importa si es una incubadora o es la temperatura del medio ambiente. Él se empieza a desarrollar independientemente del origen de la fuente del calor. Entonces es muy importante que estén en un lugar fresco, esté en un lugar donde no le pegue el sol o la temperatura no sea
alta como para que empiece el desarrollo del embrión, porque posteriormente platicaré las consecuencias de estos. Habíamos hablado en una ocasión pasada, en otro episodio médico, si tú recuerdas, que realmente el material con lo que se hacía el nido, pues no era de tal forma como que tan importante, sino que bastaba con que la gallina se sintiera cómoda, ¿no? Exactamente, cómoda y limpio, para que no se contaminara. En aquel entonces yo me acuerdo que te platiqué que es muy fácil que se contamine un huevo en recién postura, porque los microsporos están abiertos por la misma temperatura de la gallina y es muy fácil que penetren bacterias, hongos al interior del huevo y esto no lo contamine precisamente. Entonces es muy cierto eso que comentas. Ya tenemos, la gallina empieza a poner los huevos, perdón. ¿Cómo debe ser la recolección y cuántas veces se deben de recolectar los huevos? Fíjate que yo recomiendo que sea constante la recolección del huevo. No, hay gente que la mayor cantidad de postura, independientemente de las gallinas que tengamos, de manera natural van a tener la postura de 7:30 de la mañana a 12:30. Ya posteriormente sí se va a dar un huevo, pero mínimo comparado con el grueso de la producción. Entonces yo recogería en este periodo mínimo 3 veces. Mínimo 3 veces el recolectar los huevos y posteriormente dar una pasada o 2 si es posible, ya en la tarde, a las 3:30, 4:30 de la tarde, y recoger la totalidad. Pero entre más pronto recolectemos nuestro huevo de la mayor horas pico de producción y lo llevemos a un lugar preestablecido con las mejores condiciones, vamos a tener mucho más favorable para el desarrollo posterior y los momentos de los nacimientos ya en la incubación o de manera natural. Para aclarar el punto, Mico, decías 3 veces en este lapso de tiempo de 7 de la 7:30 de la mañana a 12:30, 1 de la tarde. Es excelente estar recolectándolos constante y frecuente y acomodándolos en un lugar seguro y fresco. ¿Qué pasaría con la producción que se sigue dando después de estos horarios? ¿Es recomendable recogerlos o dejarlos hasta un día siguiente? No, es recogerlo, como bien decía ahí, recogerlos posteriormente a las 3:30 o 4:30 de la tarde y llevarlos a almacenar en donde pusimos los de las primeras posturas. ¿Sí? Médico, y yo creo que algo muy importante a resaltar, sobre todo para las personas que nos siguen, es cómo debe ser la selección del huevo y qué temperatura óptima debe de tener para un buen almacenamiento. En cuanto a, es muy indispensable no acostumbrarnos a ver el huevo sucio como tal. Sí, hay que buscar el origen. Yo recomiendo hacer varias recolecciones. La postura de manera natural en las aves la vas a tener de 7:30 de la mañana a 12:30, 1. Ahí podemos recolectar 3 veces con la finalidad que comentaba. Una gallina con las patas sucias, que muchas de las veces ocurre, ya hay 2 huevos en el nido, se sube a poner su propio huevo y nos ensucia a los otros 2. Nosotros minimizamos esa posibilidad en el momento que estamos recolectando constantemente. Es sumamente importante algo que me preguntabas, ¿qué temperatura debe de tener un huevo después de haber sido recolectado? 18 grados centígrados. Le llamamos el cero fisiológico en el caso del almacenamiento del huevo, en donde ni el embrión se muere, ni el embrión se reproduce. Y eso es sumamente importante. Más adelante voy a tocar el tema. El no acostumbrarnos a ver huevo sucio es sumamente importante. No debe de ser visto como normal. Hay que cuidar, hay que limpiar los nidos. Todo huevo deforme hay que quitarlo y hay que buscar el origen. Muchas de las veces esa deformidad del cascarón en apariencia viene de un problema infeccioso, por lo general viral. Entonces hay que ver qué está ocurriendo, porque son polluelos que pueden morir durante la incubación o que definitivamente nunca van a morir. Pero sí es importante porque serviría para nosotros, en un caso del semáforo, un foco naranja de que algo está sucediendo. No lo debemos de ver como normal. Y acomodar el huevo siempre con la punta hacia abajo y en la temperatura que comentaba yo anteriormente. Así que no les pegue el sol, libres de polvo de preferencia y una temperatura de 18 grados centígrados. Si logramos obtener esto, la selección constante, el almacenamiento indicado
y una temperatura de 18 grados, el huevo perfectamente nos puede aguantar hasta 8 días sin ningún problema para poderse llevar a incubar de tal manera de que tengamos nuestros lotes. Es muy recomendable identificar con un lápiz de preferencia, que sea lápiz, la fecha de postura de la recolección del huevo. Yo puedo poner el número del lote al cual pertenece ese huevo o la gallina que lo puso. Si queremos ponerle más específico, también lo que es el día, ¿sí? El lote 1 del día X del mes X. Y yo ya sé que corresponden al bloque de esta semana y de esa manera cuando incube perfectamente tengo identificado absolutamente todo, o tengo la información que me respalda la cantidad de huevos y el total de los animalitos. Y se lleva incluso hasta un mejor control, ¿no? Para la cuestión de los lotes, para ver incluso el tiempo que tienen de almacenado. Así es. Que creo yo que yéndonos a la siguiente pregunta es precisamente eso. ¿Qué pasa, médico, en el caso de que tengamos pues un mal manejo o las consecuencias de tener un mal almacenamiento? Son muchas, ¿eh? En primer lugar, teniendo un buen almacenamiento, voy a reiterar esto y subrayar, vamos a minimizar la posibilidad que tengamos huevo güero, huevo bomba, que le llamamos dentro de la incubación. Entonces, al momento de que nosotros hacemos un buen manejo de nuestro huevo, empezamos a disminuir ese tipo de problemas, explotan los huevos dentro de la incubación, nos manchan a otros, nos contaminan y en gran parte nos nacen pollito contaminado, debido a que uno origina, truena porque dentro de esos huevos tienen la temperatura, pero no nomás pudiera crecer un embrión. El embrión me lo matan y lo que crecen son bacterias. Las bacterias producen gas y hacen que el huevo truene, pero al momento que explota me mancha a todos los demás huevos y es muy posible que nos contaminen los polluelos. Cuando nacen, ellos ya nacen con la infección generada por un solo huevo y mal manejo. Por eso digo, no debemos de ver como normal el huevo sucio, de lodo, de excremento, de lo que quieran, no debemos de verlo como normal. Y que también decías, no se debe de lavar ese huevo. No, porque es muy fácil que le quitemos una cutícula natural que tiene la estructura del huevo, que nos sirve precisamente como barrera para bacterias, para hongos, para muchos contaminantes. Y al momento que lo lavamos, lo lijamos, lo limpiamos, le quitamos esa barrera natural y es muy posible que permitamos más fácilmente la penetración de este tipo de bichos, que no esperemos nada bueno de ellos. Entonces, por eso, más que nada hay que prevenir, más que andar resarciendo, ¿sí? Todo el huevo cascado, el que esté con microfracturas, el que esté deforme, el que esté con detalles que no sean óptimos para lo que yo deseo, es mejor desecharlo y sale mucho más barato que meterlo para ver qué nace. Así es. Ya tenemos nuestro huevo, ya lo recolectamos, ahora lo vamos a llevar precisamente a la incubación. ¿Qué acciones debemos de tomar para antes y durante la incubación? Ok, ya tenemos seleccionado nuestro huevo. Hay que prender las máquinas de preferencia. A mí me gusta para detectar alguna posible falla en el mecanismo de temperatura, de humedad, de automatización, que es el volteo automático durante los primeros días, es importantísimo. Que esté trabajando correctamente, repito, la temperatura y la humedad, que no haya fallas eléctricas. Es un problema común que tenemos, que se nos llega a ir la luz. Hay que acordarnos que dura 21 días, son 504 horas, entonces durante ese lapso llegamos a tener problemas de luz y nos afecta drásticamente y nos mata incluso los embriones, ¿sí? Segundo, haber desinfectado previamente mi incubadora y mi nacedora. Tercero, ya tener mi carga lista. Yo no puedo estar abriendo y cerrando la incubadora constantemente cuando debe de ser toda la carga que voy a meter el día de hoy, ¿sí? Con la finalidad de no estar abriendo y cerrando la incubadora porque afecto la temperatura interna y directamente voy a afectar a los embriones que ya se encuentran incubándose. Entonces, todos esos cambios, el día que voy a hacer manejo de incubar, es todo dentro. Y en un solo manejo, cierro mi incubadora y no la vuelvo a abrir hasta dentro de una semana, porque voy a hacer lo que le llamamos nosotros
La transferencia, que es meterlas a la nacedora y volver a cargar mi espacio vacío. Entonces, entre menos hagamos eso, es mucho mejor. Que bueno, afectamos la temperatura primeramente, que se tiene que conservar esa temperatura, y podemos tener también incluso que se pueda llegar a colar algún microorganismo que pudiera perjudicarnos. Sí, cómo no. Por eso decía yo, tener previamente desinfectada nuestra incubadora, y obviamente seleccionamos y vamos a meter el huevo de primera. Ninguno, yo no recomiendo jamás andar queriendo salvar un huevo de segunda o algo, porque puede ser más lo perjudicial que lo beneficioso. ¿Sí? Médico, platícanos, ¿qué es y qué importancia tiene la ovoscopía? La ovoscopía se lleva a cabo durante los primeros 9, 10, 11 días. No es otra cosa más que poner una lámpara debajo del cono de que tenemos nuestro huevo, con la finalidad de ver precisamente si hay presencia o no de embrión. Es muy recomendable, muy recomendable, empezar a darnos cuenta, si no tiene embrión, cuál es el origen. ¿Sí? En primer lugar, a tratar de identificar. Y en segundo lugar, sacar todo ese huevo, porque ni van a hacer nada y existe el problema de que puedan las bacterias estar produciendo gas, y justamente ocurre el huevo güero, que no nace nada, o el huevo explosivo o bomba, que corremos el riesgo de que nos manchen los otros huevos que sí están llevándose a cabo la incubación. Después de seleccionar todos los huevos que yo identifiqué como no viables o no fértiles, tenemos que hacer una cosa, empezar a relacionar de qué lotes son. ¿Sí? Si la mayoría son del lote 1 o del lote 2 o del lote 13, no sé, empezar a ver cuál es el origen, como les decía, si es el macho, si es la nutrición, si es alguna posible enfermedad. Hay muchísimas causas, pero es indispensable nosotros empezar a ver si es un solo elote, o son dos, o son los tres, o son todos. Para eso nos sirve la ovoscopía. Quiero pensar, médico, y a lo mejor para las personas que siguen este podcast, que es una especie de eco que le hacemos al huevo para determinar cómo está el producto por dentro, ¿no? Es exactamente eso. Eso es, nomás que nosotros lo hacemos de acá de una manera rústica, pero funcional. ¿Sí? No tenemos los aparatos que pudiera tener un doctor, pero funciona excelentemente bien, al 100. Y con esto, médico, ¿pudiéramos identificar si hay o existe el problema de muerte embrionaria o de infertilidad? Sí, así es. Precisamente la ovoscopía nos sirve para eso, para empezar a ver, identificar. Incluso yo no nomás recomiendo que saquen los huevos que aparentemente no tienen embrión. Hay que quebrarlos y ponerlos a mí me gusta mucho usarlos sobre un plato blanco, en donde yo logro identificar si el disco germinal no estaba fecundado, que es relativamente fácil de observar. Si ya había venitas, quiere decir que el embrión sí se estaba empezando a formar, pero algo, una infección, un mal manejo, la temperatura, la luz, algo nos afectó que paralizó precisamente el desarrollo del embrión. Entonces, al momento de que empezamos a ver un poquito más de estructuras, nos va diciendo exactamente en qué momento fue cuando hubo la muerte embrionaria. ¿Sí? Se empieza a formar el corazón, se empieza a formar los primeros vasos, el ojo. Entonces, en base al avance que lleva el embrión, cuando nosotros logramos abrirlo, nos damos cuenta exactamente cuál es el problema. Y existen problemas infecciosos en donde nos van a matar al embrión, pero a un mayor desarrollo, ¿sí? A los 11, 12, 13, 14 días, etcétera. Como un bronquitis, una influenza. Hay muchas otras enfermedades que nos pueden causar muerte embrionaria. Y lo importante es identificarlo. Incluso nos podemos apoyar con el laboratorio para saber específicamente qué enfermedad es la que nos está afectando y poner corrección, si fuera necesario el caso, desde las vacunas en los reproductores, como lo habíamos platicado en otra charla que decía la inmunidad materna. Quiero imaginarme, médico, que esto que nos platicas es como si fuera incluso una especie de autopsia, necropsia, para identificar precisamente estas causas y de esa forma obtener por qué tenemos baja tasa de nacimiento de los polluelos, ¿no? Así es. Cuando tenemos bajas, yo a veces platico con la gente que voy y me hablan de números normales para ellos. Es que yo logro un 60, discúlpame, pero un 60
estás muy mal, muy mal. Porque si lo vieras como un negocio, muchas de las veces lo manejan como hobby. Pero cuando lo vieras como un negocio con un 60% de porcentaje de nacimientos o de logros o de éxitos, pues no me estás hablando de que estemos bien, ¿sí me explico? Yo creo que hay manera de preocuparnos, de ocuparnos y de en un momento dado echar mano de mucha gente de servicio técnico especializado que les pueden ayudar justamente a eso, a lograr que ese 60 se convierta en 70, en 75, en 78, en 80, en 81, que es muy, muy, muy lograble, ¿sí? Sabiéndose hacer las cosas y cuidando todos los puntos estratégicos. Que de hecho, esa es la importancia de hacer estos podcasts para que obtengan esta información necesaria y pues logren aumentar la productividad, en este caso de sus aves, ¿no? Y yo creo que tenemos ya el pollito, nace el pollito. ¿Cuáles van a ser los manejos importantes una vez que nace el pollito? En primer lugar, ver las características, que estén completos, que no estén deformes, que estén viables, vigorosos, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos. El darles de comer, por ahí escuché en una charla del médico Ricardo, es sumamente importante que empiecen a comer y a tomar agua en los primeros minutos después de nacido. Ojo, esto es bien importante, yo no puedo estar saque y saque de la nacedora constantemente los polluelos. Yo en el nacimiento del día de hoy metí 100 huevos para que nazcan el día de hoy, por decir algo, y debo de hacer máximo 2 saques. No puedo castigar a los que ya nacieron. Si yo ya tengo de los 100 huevos, me van a nacer, un ejemplo, 80 pollitos, yo ya tengo 45, 50, yo ya hago mi primer saque. Esos polluelos les debo de tener una temperatura adecuada, les debo de tener espacio, les debo de tener un buen alimento, les debo de tener agua atemperada y de preferencia con vitaminas, ¿sí? Yo no acostumbro estar medicando desde los primeros días el agua de bebida. ¿Por qué? Porque en primer lugar, por lo general, los alimentos ya vienen medicados, ¿sí? Que es en el caso de nosotros el preiniciador que yo recomiendo mucho, el que tenemos extruido con 25% de proteína, viene adicionado un antibiótico. No es necesario estarle metiendo 2 antibióticos cuando pues, lo único que vamos a hacer es gastar un poquito más. Entonces, sus corrientes de aire, que no la haya, una temperatura óptima de 30 a 31 grados centígrados, y esperamos a un segundo saque después de unas 2-3 horas, el último saque, ya obtener mis 80 pollitos. Hace rato, fíjate que ahorita se me viene a la mente, decíamos de que es sumamente importante guardar nuestro huevo a 18 grados de temperatura. Y ahí nos pueden aguantar 8 o 9 días, 10, no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros no hacemos esto, desgraciadamente al momento de nacimiento traemos una disparidad de nacimientos, porque hay pollitos que nos hacen a las 6 de la mañana, que debieron haber nacido a las 6, pero hay otros que están naciendo a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. En el momento que nosotros hagamos la recolección constante y mantener nuestro huevo a una misma temperatura de 18 grados, al momento que metemos la incubación, prácticamente todos nuestros polluelos van a nacer al mismo tiempo, porque no hay polluelos, embriones que vayan más desarrollados por horas, que es la diferencia cuando hacemos este manejo homogéneo. Prácticamente nos van a nacer todos los pollos al mismo tiempo. Excelente. Médico, pues para poder cerrar el episodio de este día, danos el consejo del día sobre este tema del manejo de huevo fértil y sus beneficios. Yo les diría, en primer lugar, no acostumbrarnos a ver el huevo sucio, el huevo cascado, el huevo deforme como normal en nuestras instalaciones. Hay que investigar y llegar al meollo del asunto, cuál es el origen del problema. Y yo prefiero meter 80 huevos en perfectas condiciones que meter 110 de, como decimos vulgarmente, chile, sal y de manteca, porque esos 30 me van a ocasionar fuertes problemas en los otros 80 que pudieron haber nacido de excelente calidad. Excelente, médico, pues agradecerte nuevamente tu presencia aquí en este podcast. Gracias. Siempre temas muy interesantes y nos siguen surgiendo más temas para platicar. Invitarlos a ustedes, amigos, que si tienen alguna duda, por favor, comuníquense a través de las redes sociales de este podcast para que nos las hagan saber y nosotros, por supuesto, tomarlas en cuenta. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Gracias por el favor de su atención.
Yo los veo en un próximo podcast. Cuídense mucho, sean felices. Yo soy su amigo y servidor, Lalo Rolas.